Bueno, ahora sí vamos a ver algunos consejos importantes exegéticos, ya después de haber considerado todas estas cosas que casi una tercera parte de la literatura de la Biblia son cartas, que tenemos que saber que fueron hechas para leerse en voz alta delante de todos y cómo hay diferentes autores, ya que vimos que son inspiradas por Dios. Ahora vamos a ver unos consejos importantes para hacer exégesis, para leer las cartas del Nuevo Testamento y poder entender qué dicen y poder aplicarlo a nuestras vidas y a la vida de la gente que servimos o a nuestras iglesias. Primer consejo exegético. Tienes que entender cuando llegas a las cartas que las cartas son literatura circunstancial, son circunstanciales. ¿Qué queremos decir con esto? Que surgen de circunstancias específicas, que fueron escritas para tratar con una situación específica. Y nuestra tarea es descubrir cuál fue esa situación para poder entender el mensaje y poder aplicarlo hoy a nuestras vidas correctamente. Vamos a continuar. Vemos que cuando leemos una carta, hay que leerla y estar buscando a leer por qué se escribió esta carta. Y para saber eso tenemos que saber qué mensaje, qué es lo que dice Pablo, qué es lo que dice Santiago en esta carta. Observamos su situación, la intención por la cual se escribió o el contexto del cual surgió la necesidad de escribir la carta del Nuevo Testamento que estemos leyendo, estudiando o enseñando. Hay cartas que fueron escritas desde prisión. Esto es importante. Por ejemplo, la carta de Filipenses, dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Alégrense en el Señor, otra vez se los repito, alégrense en el Señor. Y la carta de Filipenses 16 veces repite la palabra gozo, la alegría de Dios en nuestro corazón. Y cuando uno escucha eso, uno piensa, bueno, Filipenses, la carta del gozo, seguro que Pablo estaba lleno de gozo. Sí lo estaba, pero seguro que las circunstancias de Pablo eran muy buenas. Pablo no sabe lo que yo estoy pasando. ¿Cómo voy a regocijarme en el Señor cuando acabo de perder a un familiar que amo? ¿Cómo voy a regocijarme en el Señor cuando no me alcanza el dinero para comprar comida? Y lo maravilloso es que cuando vas a la carta de Filipenses, descubrimos que Pablo estaba en la prisión. Había estado 2 años en Cesarea Marítima, injustamente encerrado. Luego apeló al emperador romano, casi naufragó en el camino, casi se muere y llega ahora a prisión, otros 2 años en prisión en Roma, injustamente. No, Pablo no es un criminal. No tiene nada que estar haciendo en una prisión con frío, de una manera injusta, maltratado, encerrado. Pero, sin embargo, desde la prisión él habla del gozo. Es tremendo el Espíritu Santo, que la presencia de Dios que nos da propósito a nuestra vida, aunque las circunstancias no sean buenas. Entonces, cuando entendemos que Filipenses fue escrito desde la prisión, que Pablo podría ser muerto por su fe, y dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Cuando entendemos que Colosenses, Efesios, Filemón y Segunda de Timoteo fueron cartas escritas desde la prisión, wow, eso es interesante porque nos ayuda a valorar el mensaje que estamos leyendo. Cómo alguien desde prisión puede hablar del gozo. Cómo alguien desde prisión puede hablar de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel y que Dios es bueno cuando Él está en prisión. Y nosotros no aguantamos nada. Cualquier necesidad, alguien nos traicionó, nos dejó, algunos jóvenes los dejó la novia, el novio, y se enojan con Dios como si Dios tuviera la culpa de esto. Dios no tiene la culpa del COVID, Dios no tiene la culpa de las enfermedades, Dios no tiene la culpa de que estemos en un mundo bajo la maldición del pecado. Y de veras que si ves todas las cosas que causan dolor a nuestras vidas, donde quiera que volteas es pecado, 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 pecado. ¿Por qué estamos sufriendo? Por el pecado de otros o por nuestro pecado. Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón muy probablemente se escribieron al mismo tiempo,
desde prisión en Roma Pablo. Por ejemplo, les muestro que en Efesios 6:21 dice: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Y luego a los colosenses le dice: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Vemos que Tíquico fue el que escribió la carta de Efesios y la carta de Colosenses. Probablemente en ese mismo momento que Pablo estaba en Roma, escribió estas cartas y le dijo: Tíquico, por favor, ya que vas de Roma a Grecia, te pido por favor que en el camino repartas estas cartas y que vayas y hables con los hermanos, les animes en la fe. Qué importante tener colaboradores en la fe, de verdad. Uno de mis anhelos, hermanos, no tenía pensado decirlo, pero abro un poquito mi corazón con ustedes, es que veo que hay una gran necesidad de líderes sanos en Latinoamérica. Cuando una iglesia es sana y está sometida a Cristo, es la mayor fuerza de bien que el mundo ha conocido. Hace mucho bien el evangelio. Saca gente de las adicciones, gente de la depresión, sana matrimonio, sana familia, restaura relaciones, así como el endemoniado gadareno que estaba encadenado y luego la gente lo vio limpio, bañado, en su sano juicio, en sus 5 sentidos. Y Jesús le dijo: ve y cuenta a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. A veces eso es lo que Dios hace en la vida de miles de personas. Pero cuando una iglesia está en la carne, o el liderazgo cae en pecado o perjudica a hermanos de la congregación, o hay deshonestidad, eso causa muchísimo daño a la iglesia de Cristo. Y la gente se desanima. Hay gente que deja de congregarse por años, o porque tuvieron un mal pastor o un mal líder, o porque alguien les pidió dinero prestado en la iglesia y nunca se los pagó. Hermanos, tenemos que ser conocidos por nuestra integridad, nuestra santidad y nuestro amor. Y uno de mis deseos a través del seminario es poder bendecir a otras iglesias en Latinoamérica. Porque si Dios nos ha dado este seminario, significa que Dios va a levantar entre nosotros hombres de Dios, mujeres de Dios. Yo oro y le digo: Dios, danos por lo menos 100 pastores que salgan de este seminario en tu tiempo perfecto. Señor, forma hombres conforme a tu corazón, que amen tu palabra, que amen a la gente, que hagan una diferencia positiva en la vida de mucha gente, en la vida que sus vidas tocan, en aquellos que están alrededor de ellos, que sean hombres de integridad, que muestran el amor de Cristo. Y yo veo el ministerio de Pablo, de cómo contaba con Timoteo, con Tito, con Tíquico, con colaboradores, y digo: Dios, ayúdanos, que el día de mañana, si podemos ayudar a una iglesia que va a surgir en cuanto a darles principios de crecimiento que son útiles, discipulado, Señor, levanta en otros países personas que tengan este corazón, esta visión para servirte, esta visión para agradarte, esta visión de formar iglesias sanas, que son efectivas, que son una bendición y que cuidan su caminar con Dios. Y si Dios va a levantar personas así, pues gloria a Dios. Les pido sus oraciones por eso. Y quizá tú eres esa persona, yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Queremos bendecir pastores, queremos bendecir iglesias ya existentes, en consejo sano, en ayudarles en lo que esté en nuestras manos poder ayudar. Pero más que nada queremos que sean formados esos pastores y esos siervos como personas que van a ser líderes eficaces en su ministerio y también proteger sus vidas, porque el pastorado es difícil y queremos que tú dures mucho sirviendo a Dios y no te desanimes. Y yo creo que por eso estoy pensando ahorita cambiar algunas de las clases para que no sea todo, seguir las mismas clases del programa, pero cambiar el orden para que no solamente tengamos teología y estudios bíblicos profundos, sino que también tengamos la materia de evangelismo y discipulado, porque es necesario comenzar ya a servir a Dios bien, con un corazón de amor a Dios y a la gente, y no solo llenarnos de conocimiento, sino tener ese balance de conocimiento y también de práctica sana de la vida cristiana. Creo que ese es un rotundo amén a eso, ¿verdad? Necesitamos eso en nuestras vidas, en Latinoamérica, en nuestras iglesias. Muy bien, en Colosenses vemos aquí que Tíquico envió estas cartas y en la carta a la iglesia de Éfeso también.